Bueno, entonces, como les comentaba, íbamos a hacer una revisión de un artículo que les envié previamente sobre presión intraocular. Bueno, este fue el artículo que propuse para la revisión de hoy. Fue un artículo publicado en el 2020 por la Revista Europea de Oftalmología. La Revista Europea de Oftalmología es una revista pues bastante citada, está en un ranking de más o menos de 60, tiene un CITI score de 2.3 para 2021 y pues me parece pues que es una revista bastante relevante. En cuanto a los autores del artículo, la mayoría pertenecen a centros médicos de investigación bueno, de glaucoma en Brasil y al doctor Cyril Kumar, que parece que es como el director, pues, o el jefe del equipo, que tiene 2.112 citaciones, más o menos en 1.600 y pico de artículos, y tiene un H-index, que recordemos es la clasificación del autor, de 27. Bueno, empecemos ahora sí con el artículo. Entonces, el objetivo fue comparar los parámetros de variación entre la PIO a largo plazo basados en la prueba de provocación en pacientes con glaucoma de ángulo abierto que estaban estables y más o menos determinar su correlación y su concordancia. Entre los métodos, pues este fue un estudio observacional prospectivo. La población de estudio fueron pacientes con glaucoma de ángulo abierto estables, a los que se les realizó un examen oftalmológico completo, en los que incluía una historia clínica, agudeza visual mejor corregida, medición de la PIO con una tonometría de aplanación de Goldman, la biomicroscopía en una lámpara de hendidura, una gonioscopia, una refracción, examen de fondo de ojo dilatado y una medición del grosor corneal central. Más o menos se incluyeron pacientes que tenían más de 5 pruebas de campo visual previos, que tuvieran más de 3 fotografías de disco previo y que tuvieran más de 3 años de seguimiento sin ningún cambio en el régimen médico o en el régimen farmacológico en ese momento. Entonces, se definió algunos criterios como el glaucoma de ángulo abierto estable, como dependiendo de los resultados de los campos visuales no progresivos, o sea, se hacía un análisis de la tendencia y de los eventos, y como la ausencia de cambios anatómicos durante al menos 3 años. La neuropatía óptica glaucomatosa se definió como una relación copa-disco vertical de mayor a 0.6, una simetría también de la relación copa-disco mayor a 2 entre cada ojo, presencia de efectos localizados o difusos en la capa de fibras nerviosas retinales y o defectos en el borde neuroretinal. Ay, se repitió. Bueno, antes de continuar, me gustaría hacer como un recorderis de que es el test de agua o el test de sobrecarga hídrica. Entonces, los pacientes elegibles son todos aquellos que no están en restricción de líquidos debido a condiciones sistémicas y se utiliza para evaluar o para hacer una probable escala de lo que serían unos picos durante la noche, o sea, una semejanza de lo que serían los picos durante la noche o durante el día. Entonces, pues se ha demostrado que esta sobrecarga hídrica se puede realizar con 800 mililitros. A ver, algunos autores hablan de 1 litro, pues eso es como, cambia un poquito. Sin embargo, pues como que este volumen realmente no, pues como que los estudios no han demostrado alguna diferencia entre 1 litro y 800 mililitros. De hecho, en el artículo también comentan algo en las restricciones igual. Entonces, más o menos para este estudio se van a recomendar 2 horas de ayuno de agua antes de la prueba,
para que pues evite cualquier posible influencia de ingestión previa de líquidos sobre estos resultados. Y una vez se ha bebido estos 800 mililitros de agua en 5 minutos, la PIO se mide 3 a 4 veces en un intervalo de 15 minutos, y la PIO basal es el valor de la PIO medida como inmediatamente antes de la ingesta de agua, que sería pues esta principal que muestra este cuadro. Y el valor máximo de las mediciones subsecuentes se va a medir como sobrecarga hídrica. Y pues la elevación de la PIO pues se puede recuperar rápidamente o mantenerse durante gran parte de la prueba, pero si a los 45 minutos la PIO aún no está elevado, pues se recomienda medir otra vez la PIO una o dos veces más, también en el espacio de 15 minutos. En este caso, en el artículo, hicieron esta misma prueba de sobrecarga hídrica. En esta vez utilizaron 800 mililitros, comenzaban a las 8 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Se le pidió, bueno, comentan ellos que también se le pidió el ayuno de 2 horas antes de la prueba, y pues igual los pacientes se midieron cada 15 minutos, más o menos, bueno, se hicieron 5 mediciones. También se hizo un seguimiento de la PIO para garantizar esta otra variable que, recordemos, en el objetivo era de las más interesantes, que era valorar la PIO a largo plazo. También se evaluaron los picos durante este seguimiento. Recordemos que es prospectivo, entonces siguieron a los pacientes y sacaron la correlación y la concordancia entre la prueba de sobrecarga hídrica y la PIO a largo plazo. Bueno, aquí me parece importante como aclaremos un poquito acerca de qué es correlación y qué es concordancia. Recordemos que correlación son como la relación entre dos variables y pues, o sea, dependiendo de diferentes factores. Pero la concordancia sí nos habla como de hecho es un valor de correlación que nos habla como de esta forma de valorar los resultados en otras pruebas, o sea, que realmente los análisis sean confiables. Entonces se hizo un análisis descriptivo. En este análisis descriptivo pues, se estableció todas las variables. Como estamos hablando de un trabajo, de un estudio longitudinal, pues solamente pues no vamos a valorar riesgo y no vamos a valorar otro tipo de cosas que lo hiciéramos si fuera una cohorte. También se evaluó normalidad, que me parece muy bien para las pruebas, para las variables numéricas, y con ello pues ya se pudo sacar la media, la desviación estándar. Comentan ellos que todas las variables numéricas salieron normales. Se hizo la prueba T estándar para validar la relación entre las variables, y las pruebas de correlación con sus respectivas gráficas. También me pareció interesante que hicieron un análisis secundario teniendo en cuenta algunas variables que podían llegar a afectar este tipo pues, como sesgo, aunque al final, bueno, lo podemos hablar al final como que no explican muy bien cómo lo manejaron, pero hicieron un análisis sobre todo de las variables sociodemográficas. Estos fueron los resultados que ellos propusieron. En total fueron 63 ojos de 63 pacientes. La edad media más o menos fueron de 60 más o menos 11 años, y el 59% de ellos eran mujeres. Ellos comentan también que el medicamento, que a mí me parece importante, que más utilizaron fueron los análogos de prostaglandinas en un 74% y los bloqueadores beta en un 33%. También al comparar los parámetros entre la sobrecarga hídrica y la presión intraocular a largo plazo, hubo cierta significancia más o menos entre la fluctuación de la PIO y de la sobrecarga hídrica. Y la fluctuación de la PIO a largo plazo con una P menor a 0.01, y más o menos con los picos de cada uno con una P de menos, pues aquí la vemos, es la segunda línea, de 0.02. Creo que aquí no se está viendo mi puntero. Sí, sí. ¿Sí, sí se ve? Sí, se ve. Ok. Entonces, bueno, aquí me gustaría como que centrarme un poquito en estas gráficas. En esta primera nos está hablando de la relación. Entonces, se correlacionaron, y si vemos las dos primeras gráficas, es una correlación positiva, o sea, las líneas
tienden a ser una línea, aunque hay algún poco de dispersión en la parte de arriba, pero tienden a ser una línea hacia arriba. Entonces sería una correlación positiva entre la pío media y la máxima a largo plazo. Pero la correlación, por ejemplo, en este otro lado, entre la sobrecarga hídrica y la pío fluctuante, pues realmente no fue significativa. Si vemos, no sigue un patrón ni para arriba ni para abajo, sino que son muchos puntos dispersos. Este otro es los diagramas para analizar un poco la correlación. Acá vemos pues si hubo como un error, si vemos como las barras en las que nos hablan del índice superior, estas excedieron, como vemos acá, como excedieron el superior, acá no tenemos un patrón diferenciado, tenemos incluso, en esta nos marca un poco de error porque pues no tenemos esta separación, esta línea. Entonces, lo que nos está hablando estas gráficas, es que realmente no tuvimos, según estos diagramas de Bland, no tuvimos esa correlación que realmente esperábamos y que de pronto no podemos traspasar esos resultados o realmente decir que esta correlación es real. Bueno, en general, estas son pues otras comparaciones demográficas que también ellos comentan. En estos más o menos me pareció interesante que el 40% de los ojos se mostraron como estables de pico significativo y pues entre los pacientes tuvieron picos pues un poquito significativos y solamente el grosor de la córnea mostró que tiene una diferencia pues un poco pues como significativa en comparación a los pacientes que no presentaron picos. Eso es como la única relación pues importante que hablaron acerca del grosor de la córnea. En la discusión, bueno, como vimos en las gráficas, hay una pobre correlación de la pío media en la sobrecarga hídrica y en la pío media en los pacientes a largo plazo. También fue importante que la frecuencia de la pío de estos picos, o sea, tuvieron varios picos. Uno, pues ellos hablan que esto puede ser, pues nos puede hablar de algo así de progresión de la enfermedad que no está realmente relacionada con la prueba de sobrecarga hídrica y que de pronto, pues, aunque haya una relación, no nos habla como un predictor. Y pues acá no podemos hablar como de predictores porque pues es un estudio transversal, longitudinal. Y los falsos positivos también podría explicar por qué tuvieron estos picos y de pronto no se hizo adecuadamente esta prueba de sobrecarga hídrica. Algunas limitaciones que ellos mismos comentan es que la prueba de sobrecarga hídrica no se realizó nuevamente, solamente se hizo al inicio y de pronto dependiendo del seguimiento o de la progresión de la enfermedad, pudo haber cambiado. Aunque el seguimiento fue durante 4 años, pues, o sea, no, como que no, ellos comentan que no fue lo suficientemente, pues, grande. No hubo una definición como tal de los picos, así como definieron la lesión, así como definieron las pruebas de sobrecarga hídrica, no definieron cuándo realmente era un punto de pico, sino simplemente cuando aumentaba la presión. Incluso ellos mismos comentan que esto de pronto puede haber dado otro tipo de resultados o pueden haber llevado otro tipo de análisis. El ajuste del grosor corneal no se hizo en todos los pacientes, entonces pues es una variable que puede llegar a ser confusora. El manejo farmacológico, si bien no se hizo esta separación, puede haber un sesgo. De pronto sabemos que ambos estaban funcionando, que fueron los 2 fármacos que más se utilizaron, porque el paciente estaba estable, pero pues no sabemos a largo plazo, puede ser un factor confusor este fármaco y que nos esté afectando la prueba o estos picos. Ellos comentan también la diferencia en que ellos no se pueden comparar contra otros estudios porque en la mayoría de estudios utilizan 1 litro en la prueba de sobrecarga hídrica y ellos solamente utilizaron 800 mililitros. Y pues claramente el tipo de estudio, que aunque es un tipo de estudio que es muy tranquilo, es fácil de realizar, nos puede dar
pues nos puede dar como un conocimiento general de la población. No es un estudio para realmente buscar causalidad o para buscar riesgo. Entonces sí se queda un poco corto en cuanto a la relación exacta. La conclusión es pues que se sugiere que los resultados por sí solos no deben interpretarse como indicadores de enfermedad inestable ni tampoco para cambiar un régimen de tratamiento en pacientes sin esta progresión como anatómico-funcional. En cuanto a apreciaciones personales, pues me pareció muy interesante. Primero, pues porque maneja estas dos pruebas de sobrecarga hídrica y el seguimiento, y pues de pronto sí, pues ellos planteaban pues como un posible predictor esta prueba de sobrecarga hídrica, pues a futuro poderse hacer como un posible predictor, pero pues las variables no dieron. En cuanto a la metodología, según las guías Stroh, realmente está muy bien hecho, o sea, manejan muy bien la parte de estadística, engloban muy bien cada parte. Lo único que sí me quedó como sonando, no sé si ustedes lo encontraron, fue la localización de la población. Pues no me dice de dónde era la población, sí me habla un poco de la etnia, no sé si era en la tabla de sociodemográficos, pero no me dicen exactamente de qué lugar. Y pues creo que las variables ahí pueden cambiar un poco, porque pues no es lo mismo una población brasilera a una población americana o una población asiática. Y pues la validación de las variables externas, pues como todas estas variables que hicieron en el segundo análisis, pues no nos hablan si realmente lo pusieron en una regresión logarítmica o solamente hicieron la correlación sola, que realmente pues yo creo que sí los metieron, pero pues no los comenta y pues puede llegar a pensar que no los tuvieron en cuenta. No sé qué pueden comentar algo al respecto. Oriana, muchas gracias. ¿Será que nos puedes ampliar un poquito más sobre la prueba Bland-Almond, los usos, las limitaciones? eh, ¿Cuándo es realmente, cuando no se debe utilizar, que eso a veces ocurre? En este caso, pues obviamente se utilizó adecuadamente, pero con un poquito más de ejemplos oftalmológicos, hayas visto tú en artículos de glaucoma y otras cosas, pues, como para... Pues, de hecho, en la misma bibliografía ellos pues citan a la autora, que Susan, no me acuerdo el apellido. Ella fue la que escribió como toda la prueba. Es una prueba que cuando tenemos una sospecha de que bueno, se usa, pues he visto que se usa más clínicamente, cuando tenemos una sospecha de que el paciente está teniendo picos y que no tenemos esa posibilidad de hacer el seguimiento durante 24 horas o realmente es muy engorroso hacer un procedimiento, entonces hacemos esta prueba en la que nos da como una luz de si este paciente está presentando picos y si de pronto está tan limítrofe que necesita utilizar el manejo, pues hacer un manejo farmacológico. Entonces, pues son pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad sistémica que lo limite o que sean pacientes que en su momento, cuando llegan pues a la prueba, no tengan la presión por encima de límites normales, porque pues ahí ya nos estaría hablando que está haciendo un pico y pues no tendría ninguna pues lógica el test. Entonces, pues se da esto, se evita que estén ayunas, no solamente para cambiar esta parte de los líquidos, sino también para evitar pues, que el paciente pues, vaya a tener algún tipo de náuseas al tomar el agua. Y se hace esta medición cada 15 minutos. Comentaba pues, la doctora Susan en el artículo, creo que era de los 80s, que más o menos íbamos a tener unos resultados en las 2 a 3 primeras tomas posteriores. Pero si alguna de ellas el pico no bajaba y la curva no tomaba una curva normal en la que subía y la presión nuevamente se regulaba, se tenía que seguir haciendo hasta ver hasta qué punto volvía a retornar o si definitivamente iba a tener picos. Este, y pues ya no sé si, si me faltó algo. No, no, súper, gracias. Pues yo sí quería, no sé el doctor Mendoza qué opine, pues la prueba de agua es, primero de todo, es muy engorrosa. Para mí es bastante impráctica en el día a día, en la práctica diaria. Yo en lo personal creo pues que
para yo adoptar esta prueba como algo rutinario, eh, creo yo que debe haber una evidencia mucho más fuerte. Yo sé que hay estudios que hablan a favor, otros hablan en contra, pero es una prueba que, vuelvo y repito, es bastante engorrosa en el día a día y por lo menos en mi caso yo la limito muchísimo. No sé, el doctor Mendoza, ¿qué opina al respecto? Bueno, Oriana, muchas gracias por la presentación de este artículo y me parece que lo has analizado muy bien. Eh, yo honestamente sí utilizo la prueba y la utilizo. Realmente no la trato de que no necesite más de un paciente la prueba por día, por sesión pues de consulta, porque pues sí toma ese tiempo de tomar, entorpece un poquitico, enreda la consulta un poquito cuando se hace simultáneamente con otros pacientes, pues que lo hace normalmente. Yo me pregunto y me gustaría tu opinión, Carlos. Yo sí la hago, me parece que es útil. Primero, en aquellos pacientes en los cuales uno tiene evidentemente unos que es discutible lo que voy a decir, pero lo planteo. Tiene cambios en el nervio óptico o en la tomografía, ¿sí? Y, eh, y la presión está en límites normales. Entonces yo la utilizo porque me parece que si esta prueba me descubre picos, entonces estoy hablando de un glaucoma hipertensivo y si no, tengo pues un glaucoma de tensión normal. Porque ¿cómo hago yo para saber de esos picos y no con una prueba como estas? Yo la utilizo en esos casos, me parece. La utilización rutinaria no la hago para nada. Remo dice que se la hace a todos los pacientes, Remo Susana, el creador de la prueba. Yo primero no lo hago y no lo creo, a menos pues, que uno tenga un equipo de asistentes pues que puedan hacer todo esto, porque como dices tú, pues toma su tiempo y es engorroso. Lo otro es para aquellos pacientes en los cuales uno definitivamente está consiguiendo, validando definitivamente que supuestamente están haciendo el tratamiento, pero sigue progresando la enfermedad y las presiones que uno registra en la consulta están bajitas. Entonces uno dice, ¿cómo así? El paciente se está deteriorando, tiene las presiones controladas, pues yo le tomo, pero es que casos se dan y uno quiere no creer eso, pero algunos pacientes se echan las gotas los días antes de la consulta o las horas antes de la consulta y en cambio no se la echan otros días y se descuidan, así como aquellos que toman la medicación pues unos días antes de la consulta y quedan bien con el médico, pero no entiendo para qué quedar bien con el médico si el problema es que están engañando. Entonces, esos pacientes en los cuales uno se siente que está deteriorando el paciente, o sea, evidentemente se está deteriorando el paciente, eh, tiene presiones controladas y uno dice, no es posible que se esté deteriorando con una presión de 10 por ejemplo. Entonces, ¿será que me está haciendo picos este paciente? Es posible que me esté haciendo picos y aquí está el deterioro, no sé yo. Eh, y además de eso, pues el ritmo circadiano de todo el mundo no es igualito. La mayoría de las personas pues tenemos ese incremento nocturno de la presión, o tienen el incremento nocturno de la presión pues que no permite en una consulta diurna hacer la detección de los picos. Eh, de tal manera que yo sí la utilice, yo sí la utilizo y la creo desde que se implementó, pues porque era precisamente lo menos engorroso a estarle tomando todo el día la presión o 5 veces al día la presión al paciente a diferentes horas separadas, 2 horas o entre consulta y consulta, entre toma y toma. Eh, no sé, Carlos, ¿qué opinas? Sí, no, yo pienso que el que uno evidentemente esté viendo que con los exámenes de estructura y función hay una progresión rápida y uno no logra ver esos picos en la consulta, que pues sobra decirlo, ¿no? Uno le toma la presión una única vez a una única hora
y pues estar haciendo curva de presión a la gente es complicado. Entonces, si de pronto en ese segmento de pacientes que uno vea que hay progresión campimétrica, progresión tomográfica y la cosa continúa y no hay explicación, sí. Lo otro que me parece interesante es ahora que hay, por ejemplo, la angio-CT y todos esos exámenes, poder saber en la curva de presión, la curva con sobrecarga hídrica, qué está pasando con ese grosor coroideo, igual que en las ecografías, qué está pasando, o sea, porque probablemente hay gente que tolere más o de alguna manera ese grosor coroideo sea mayor o menor o tenga variables hidroestáticas o hidrodinámicas, como se quiera decir, y eso contribuya a que ciertos pacientes la prueba hídrica se les eleve más la presión, se les eleve menos, y no necesariamente por la enfermedad en sí, sino por sus características volumétricas y, digamos, hidrodinámicas pues, del ojo, ¿no? Pues también yo creo que como que para mí falta como más escarbar la causa final de qué está pasando cuando se sube la presión en la sobrecarga hídrica, que es lo que yo creo que interesante con todos los equipos diagnósticos que hay en este momento. De acuerdo, de acuerdo. Mm. Sí, pero es muy, muy interesante, por eso hablamos con Oriana de esto, porque pues no tenemos, todos los test provocativos están reevaluados, todos los test provocativos están reevaluados. Yo comentaba y se la comentaba a los residentes, esto de la prueba de sobrecarga hídrica tiene muchos años, a Remo no le creyeron, a Remo Susana nunca le creyeron los americanos y más le creyeron algunos europeos. Si uno revisa la literatura más, los artículos iniciales de test de sobrecarga hídrica estaban en Europa de gente europea más no americana, los americanos no le creyeron, pero ahora están saliendo mucho más artículos de eso, de, de, de- de- que hablan de la prueba de sobrecarga hídrica. Sí, también había leído algunos, ay, creo que el doctor le toca, estaba en cirugía el doctor Rivera. También estaba leyendo algunos artículos que no solamente comparan con como futuros, sino más que todo como con picos. Entonces también me parece como interesante. Así es. Bueno, Pero, pero lo que dice Carlos es absolutamente cierto. Realmente la prueba le permite a uno, si se sorprende uno cuando empieza a tomar la presión al paciente, le toma la presión antes de tomar el agua y está en 14 y le toma la presión, está después del agua a la media hora y está en 22. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Y cómo descubro ese 22 si en todas las consultas ha estado en 15, 14, 16? Si no es así, yo no sabía primero qué presión está manejando, cuál es su presión basal, porque entre otras cosas, pues uno dice 22, tengo que mantener esa presión por debajo de 14, ¿sí? O cortar esos picos, ujú. o cortar esos picos. Entonces, de pronto, le baja de 14 a 13, le baja a 12, pero uno supone que le está haciendo el cortapicos de esa expresión con la terapia, Ujú. que no le va a bajar más de allí. Eso es. Muy bien. Bueno, Doc, ahora muy rápidamente vamos a continuar con la revisión. La revisión de hoy es sobre campos visuales. Entonces, bueno, pues algunas definiciones básicas. El campo visual es la porción como del espacio en el cual la luz puede entrar al ojo y pues alcanzando esta parte de la retina y va a estimular los fotorreceptores y va a evocar esta sensación de luz. Y como tal, la perimetría es la técnica o el examen en la cual podemos evaluar el campo visual o alguna alteración en el campo visual. La perimetría la podemos dividir, o campimetría la podemos dividir en dos: manual, que sería la de Goldman, o automatizada, que sería la de Jenson Octopus o Humphrey, que es como la más utilizada. Hablando un poquito de teoría, ¿me escuchan bien? Es que me dice que está intermitente mi señal. Sí. No, yo escucho bien. Ok, bueno, entonces la isla de la visión se propuso como concepto de una isla que estaría rodeada por un mar que sería de oscuridad, donde van a hablar como todas estas, como donde el punto de
de esta isla va a ser el lugar donde más, o la fobia, el lugar donde más sensibilidad vaya a tener, y a medida que se va disminuyendo, pues se va bajando. Entonces, pues aquí es muy importante, pues que el punto más claro sería la fobia, y pues que también hay un punto óptico o un punto ciego. Entonces, teniendo en cuenta como este ángulo, podemos saber que el campo visual va a variar dependiendo del lugar en que nos encontremos. Entonces aquí hice un pequeño cuadrito en el que nos puede hablar un poquito más de esta relación y con la correlación de la imagen de acá arriba. Entonces, hablando un poco de la parte nasal, que sería más o menos 60 grados, la parte temporal, que nos hablaría de 100 a 110 grados, la parte inferior, que sería de 70 a 75 grados, y la parte superior, que nos hablaría de más o menos 60 grados, muy parecido a la parte nasal. En cuanto a la campimetría, pues esta ha tenido muchísimos cambios y muchos avances desde que fue introducida por Von Graf, incluso hasta el 2017, cuando se incluyeron todas estas técnicas y todas estas nuevas formas de campimetría. Y pues como tal sabemos que este campo visual es una prueba psicofísica que pues nos ayuda a medir la sensibilidad de la luz, y pues la idea de este test es distinguir algún tipo de ausencia de visión en alguno de los campos visuales que estábamos viendo anteriormente. Nos han dicho que el campo visual lo podemos ir evaluando dependiendo de dos técnicas. La cinética, que es el estímulo se mueve de un lado a lado, es decir, los estímulos están en movimiento, y se realiza con un perímetro de Goldman que inició más o menos en 1945, y sus inconvenientes incluían que presentaba una doble subjetividad, porque pues se requería pues que estuviera un paciente, el técnico, y pues esto hacía una prueba mucho menos específica. Y la estática, en el que el estímulo es estacionario, y pues esta sería la precursora de la prueba moderna, y pues la sensibilidad retinal la vamos a medir en localizaciones fijas, y aquí es importante resaltar que el tamaño del estímulo es constante. Y pues en glaucoma los perímetros automatizados usualmente pues se miden de esta forma, de la estática. Aquí tenemos, no me pasa. Algunos conceptos que me gustaría que tuviéramos un poquito claros antes de meternos de lleno al campo visual, que sería la fotometría, que es la medición de la luz, que va a estar basada en la respuesta del ojo; la luminancia, que es la cantidad de luz que se va a reflejar y se va a emitir sobre una superficie; la definición de una postil, perdón, que es una unidad para medir esta luminancia, y pues se va a medir por unidades de luz por metro cuadrado, como tal es la intensidad luminosa de cada estímulo; y un decibel, que sería una décima parte de la unidad logarítmica que vamos a medir pues con esta sensibilidad retiniana. Aquí tenemos como un patrón más o menos de lo que serían los símbolos, y más o menos lo que sería el logaritmo de la postil a lo que sería el decibel. Cabe resaltar que nuestra respuesta al paciente pues la vamos a medir en decibeles, y pues también vamos a tener algunas escalas como esta, que pues como para organizar un poquito más los términos, la sensibilidad a la luz pues se va a medir dependiendo pues del campo visual. Entonces el campo visual va a medir la luz en estas unidades que serían los apostilios, y pues va a medir la luminancia que es como la luminosidad con la que llega a un área como tal. Entonces esto lo podemos representar pues en el algoritmo. Recordemos que pues como es un algoritmo va a ir al revés. Entonces pues cuando tenemos mucha luz, o sea muchos apostilios, mucha luz, tendríamos muy pocos decibeles. Pero cuando tenemos los apostilios bajos, como vemos aquí en la gráfica, los decibeles van a empezar a crecer. Entonces aquí nos va a llevar a un nivel en el que nos va a hablar directamente, que sería el umbral, que ahora lo vemos en una gráfica siguiente, que nos va a medir los decibeles, que va a ser directamente proporcional a la sensibilidad. Como vemos, van contrarios porque es un logaritmo. Entonces, como tal, para definir umbral, es el estímulo visto en el 50% de las veces. Aquí podemos decir que lo podemos dividir en dos, que sería un estímulo supraumbral, que lo vemos, lo vemos en más del 95% del tiempo,
o infraumbral, que son percibidos en menos del 5%. Aquí en esta gráfica podemos ver el punto, que sería el 50%, que sería el punto de umbral en el que tenemos este estímulo, y donde vemos esa respuesta o esa sin respuesta dependiendo de cuánto va aumentando esta intensidad del estímulo. Entonces, en el umbral, pues tenemos tipos de estrategias usados, que sería una supraumbral y un umbral completo. Se define supraumbral o tiene unas características definidas cuando se expone a un paciente a como una luminosidad superior, como por ejemplo, pues tenemos un paciente que tiene una sensibilidad, por decir, de 4 decibeles. Entonces lo vamos a exponer a una sensibilidad de 8 decibeles, que quiere decir pues que la mayoría de las veces o casi siempre va a detectar el estímulo. Esta es una prueba muy buena porque es una prueba de tamizaje, es una prueba rápida y en general va a registrar que si el estímulo se ve o no se ve. Y pues este umbral establecido va a estar por este umbral que vamos a establecer va a estar dicho por el dispositivo según los datos epidemiológicos de cada persona. También tenemos un umbral completo, que es una prueba mucho más detallada que permite hacer una caracterización más precisa de lo que sería un escotoma, cómo se encuentra y su localización. Esta estrategia pues va a utilizar lo que se denomina una estrategia en escalera. Es decir, pues que vamos a empezar a subir y a bajar, a subir y a bajar a medida que el paciente nos dice que lo ve. Digamos que antes se utilizaba esta estrategia, pues era muy precisa, era poco sofisticada, pues como digo, se subía y se bajaba el umbral. El problema era que era muy larga, pues hacía muy tediosa para el paciente, duraba más o menos de 12 a 15 minutos y pues realmente perdíamos cualquier tipo de sensibilidad, especificidad de la prueba porque el paciente se iba a cansar. Entonces se creó este programa CITA, que es un programa informático que explora los umbrales, o sea que determina el umbral y nos ayuda a que la prueba se haga en el menor tiempo, tenga una menor fluctuación y pues sea mucho más confiable, sin tener que perder como pues todas esas características de sensibilidad y especificidad. Fue desarrollada en 1990 y utiliza una prueba bayesiana o de probabilidades. Lo que hace el algoritmo básicamente es basarse en la probabilidad de que el paciente, pues es, o sea, la probabilidad esperada de que el paciente vea la luz, pues dependiendo de los resultados de cada paciente. Tenemos diferentes pruebas, la estándar, pues la CITA-FAS y la FASTER. Está disponible para perímetros Humphrey y Octopus, reduce significativamente, como les comentaba, el tiempo de la prueba. Está disponible, por ejemplo, el estándar dura más o menos 7 minutos por ojo, la FAS es mucho más corta, que dura más o menos 4 minutos por ojo. La estándar nos ayuda más o menos para el diagnóstico y la progresión, y la FAS nos ayuda más como un tamizaje. Aunque hay algunos artículos que hablan que no hay realmente mucha diferencia entre la FAS y la estándar, pero de todas maneras se recomienda por el tiempo, porque cuando tenemos menos tiempo, pues tenemos menos probabilidad de que tengamos toda la sensibilidad, bueno, la especificidad posible. Bueno, entonces pues tenemos diferentes formas de representar o cómo se vaya a presentar el CITA. Tenemos, por decir, dos, que sería la 30-2 o la 24-2, o la 10-2, que usualmente la utilizamos en enfermedad avanzada. Entonces, para utilizar estos mecanismos o estos softwares se utilizan diferentes rejillas dependiendo del perímetro pues, que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la gráfica aquí vamos a ver que el 24-2, como lo marca aquí, pues van a ser estos punticos azules, y pues estos van a estar separados por una distancia más o menos de 6 grados a nivel vertical y más o menos de 1 a 2 grados acá al nivel horizontal, es decir, como unos 24 grados al nivel de la fijación. Y por otro lado tenemos estos puntos verdecitos de acá que corresponderían al 10.2, que como pues hablamos de enfermedad avanzada, entonces pues ya tenemos lesiones centrales,
pues estos servirían, más o menos están como a unos 10 grados de un eje de fijación, y pues la separación aquí va a ser de 1 a 2 grados. Se utiliza, pues, como sabemos, por la parte de la región en la que se ubica para glaucomas avanzados, sospechas de lesiones centrales, porque a veces con este 24, que tenemos un campo un poquito más amplio, de pronto no detectamos exactamente esas lesiones pequeñas o quedan en medio de las separaciones, entonces pues realmente es muy bueno. Recordemos el tamaño como del estímulo, el 3 hablamos más o menos de 4 milímetros cuadrados, y el 5 hablamos de 64 milímetros cuadrados. Devuélvete una, devuélvete. Solamente quería insistir en que el 10-2 no solamente de enfermedad avanzada, realmente, si nosotros miramos la relación de estructura y función y la campimetría y la tomografía actual, la moderna, en donde se mide la densidad de células ganglionares, pues, y vemos que realmente hay muchos pacientes, hay algunos pacientes que no tienen ningún cambio casi periférico, pero sí en el nivel de células ganglionares, pues esa es la zona que corresponde a la parte central donde seguramente vamos a ver algún defecto en el 10-2. Solamente dejar esa inquietud, que no solamente en enfermedad avanzada, sino también para detectar cambios incipientes en algunos pacientes. Ok, gracias. Bueno, en general la preparación del paciente, como tal, el paciente debe estar relajado, como él va a estar sentado, se pide que vaya a tener una adecuada corrección que se le va a aplicar directamente a la máquina, y ella va a hacer sus ajustes logarítmicos y epidemiológicos según la edad. Se le va a hacer una explicación adecuada porque no es un examen fácil. Entonces se le va a explicar cuando tiene que picar, se tienen que resolver cualquier tipo de dudas, y hacer un acompañamiento pues muy cercano de lo que pues al paciente, porque incluso leía que habían casos en los que aumentaban los falsos positivos cuando el paciente se sentía solo en el estudio. Pero cuando se sentía acompañado, así fuera que el auxiliar o el asistente estuviera ahí al lado de él, se sentía un poco más confiado de que estuviera haciendo adecuadamente la prueba y tenía pues un mejor resultado. Como tal, podemos dividir el resultado ya como el patrón del campo visual como en diferentes tipos. Acá vemos lo que es la parte de los datos de identificación del paciente, que son muy importantes. Acá hablamos un poco de sensibilidad, y esta parte de acá abajo ya nos habla de lo que serían las probabilidades. Entonces, como tal, pues acá los datos del paciente, que son súper importantes y es lo primero que debemos revisar, porque pues muchas veces uno se equivoca de paciente o el resultado no corresponde al paciente que uno está viendo. Posteriormente nos vamos a ubicar a esta parte donde tenemos todos los índices de confiabilidad. Aquí en esta parte también nos habla un poco de qué tipo o qué estrategia se utilizó en el estudio, y pues como vimos las estrategias pasadas, ya hacemos un recorderis de más o menos qué es lo que realmente evaluó el equipo. La sensibilidad foveal, que es muy importante sobre todo para evaluar estos pacientes, pues si realmente tiene una baja sensibilidad o no es confiable el estudio. Acá tenemos lo que sería la escala de grises, pues que es una representación de sensibilidad numérica, y pues acá tenemos como el modelo de desviación total en la parte de acá abajo. Y por último tenemos esta línea que sería la línea de gaze tracking, que sería el seguimiento de la mirada. Ahora, para desenglobar un poco cada parte, entonces esta es la identificación y la confiabilidad. Entonces, pues en la parte de arriba, como decíamos, pues el nombre del paciente, la estrategia, si se le puso la refracción, pues que es importante para saber si el paciente estaba viendo adecuadamente y no es un error porque no estaba viendo porque no tenía la corrección adecuada. Los errores de los falsos positivos, los falsos negativos, pues que idealmente no tienen que ser mayor al 10%. Estas que serían las pérdidas de la fijación, estas de acá, pues que son importantes que no sean menor al 25%, pues porque si entonces el paciente no fijaba bien cuando se le estaba poniendo un estímulo,
pues pues no lo va a ubicar exactamente en el punto en el que debería estarlo ubicando y pues básicamente no es confiable un estudio. Otra vez pues aquí pues los errores, los falsos positivos, en general se recomienda que sean menores al 15%. Esto hace referencia cuando el paciente, sin que se le esté dando un estímulo, el paciente como que dio una respuesta. Y la de acá abajo, que serían los falsos negativos, que tienen que ser de preferencia menores al 20%. Esto va a hacer referencia de que el paciente pues se le dio el estímulo adecuado bajo la sensibilidad establecida, no tuvo ninguna reacción. La duración del estudio es importante para saber si al final el paciente ya estaba cansado, si el paciente entendió muy bien cómo fue el estudio. Y pues que en general pues se maneja que debe ser entre 6 a 7 minutos o pues menos de 10 minutos. La sensibilidad foveal tiene que ser adecuada y más o menos tiene que ser como de 30 decibeles. Eh, pues más o menos cuando el paciente ya está teniendo como algunas, pues hay que tener en cuenta cuando ya es un paciente con un glaucoma avanzado, pues de hecho esta puede salir alterada y se va a empezar a disminuir. Continuamos, bajamos un poquito. Lo que sigue justamente por debajo de esto sería en las escalas de grises o el mapa numérico. Tenemos estas dos imágenes, uno que sería la gráfica numérica y su correspondiente escala de grises. Esta como tal mira como los valores brutos de lo que realmente el paciente vio. Entonces, por ejemplo, este gráfico numérico mira como tal la sensibilidad diferencial y pues está estudiado más o menos como la progresión o como la diferencia exacta del lugar. Y la escala de grises pues es una forma más fácil de entender estos números y pues es una representación de los datos numéricos a este nivel. Entonces nos habla un poco más de una manera más didáctica para entender muy bien cuál es el punto, porque pues de pronto nos podemos perder un poco en los números. Luego continuamos más abajo, vamos a tener estas dos imágenes. En este análisis de probabilidades o en este mapa nos permite ver exactamente los defectos localizados y pues lo que hace es un mapa de la desviación, o sea, de las imágenes anteriores que veíamos, en las de arriba en la escala de grises, hace una desviación y hace como una limpieza de todo este ruido pues para que veamos de una manera más adecuada los defectos visuales de cada paciente. Aquí vamos a tener dos imágenes, como vemos aquí, la desviación total y la desviación del modelo. Entonces acá, en la desviación total, pues es una escala que va a acomodar como los valores ajustados del paciente para la edad. Entonces, nos va a ayudar para ver como los defectos generalizados que tengan el campo visual. Entonces, aquí nos vamos a tener números más o menos de 0 a 1, pues estamos hablando pues como de desviaciones estándar. Lo normal es que todo esté en 0 y pues entre más números, entre más menos 2 o menos 28, pues vamos a tener mayor déficit comparado pues a la base normal de lo que sería el paciente. Y acá en la desviación modelo o desviación del patrón, lo que hace pues es escalar, como que baja 7 decibeles los umbrales totales que tuvo el paciente, para ver como estos defectos, que estos sean realmente evidentes y pues como que desenmascare si hay algún tipo de artefacto que nos puede estar limitando el estudio y pues nos habla un poco más de localización y pues hace que sea como más fijo. Pues idealmente la desviación total pues es como un criterio más o menos diagnóstico, se evalúa sobre todo para hacer como un seguimiento y pues lo normal es que haya un más, menos 2 y pues estos valores que vemos acá en la parte de acá abajo se van a expresar como en valores de P, que son los resultados como tal de estos cuadritos y pues nos van a hablar como del porcentaje de la población que podrían tener este defecto. Entonces, por ejemplo, cuando son claritos, el menos del 5%, cuando son un poquito más grises, el menos del 2, menos del 1, o totalmente negros, pues que ya estamos hablando de un escotoma, pues de una lesión, ahora vamos la definición de escotoma,
ya serían el 0.5% de la población. Otra parte que sería interesante evaluar en el campo visual sería el test del hemicampo. Esta prueba consiste en comparar 5 zonas de la región de la parte nasal superior con 5 zonas de la parte inferior. Entonces evaluaríamos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 5A, 5B, y pues nos van a dar más o menos 5 resultados anormales, que unos van a ser dentro de límites normales, que más o menos es el 1% de la población. En un caso dudoso que sea como, es más o menos el 3% de la población. Una depresión general de la sensibilidad, esta la vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los artefactos en catarata. Y la sensibilidad anormalmente alta, que son estos happy trigger, o son de pronto esta gente que se emociona o que le da ansiedad y pica de más. Otros valores que debemos tener en cuenta son los índices globales, que es el promedio de la altura más o menos de la colina, si recordamos la isla de la visión, y o sea que serían los umbrales totales. Entonces este valor me quiere dar como solamente el poder de detectar si el paciente tiene realmente una disminución de la visión, una disminución de la sensibilidad retinal, y pues que en general pues va a tener como ciertas características. Primero, la desviación media. Esta desviación media, como hablábamos, es el promedio de la altura de la visión. Es muy característica porque se va a deprimir con defectos grandes o generalizados, como por ejemplo una catarata. El valor normal de la desviación media es de -2 a +1, con un P mayor a 5%. Es leve cuando tenemos de -2 a -6, moderada hasta -12 y severo cuando tenemos más de -12. Por otro lado, tenemos esta parte que sería la desviación estándar del modelo. Aquí nos habla como las desigualdades de la superficie y lo que realmente nos quiere decir que hay una disminución focalizada o una disminución de la sensibilidad focalizada. El valor normal es de 0 más o menos a 3, y pues los valores altos nos estarían hablando de una presencia de los defectos localizados, por ejemplo escotomas, o valores muy bajos nos habla pues de la pérdida de la sensibilidad localizada. El BFI, pues como tal, indica el porcentaje de la visión residual de un paciente. En general, pues es muy importante porque últimamente pues esto se está utilizando como patrón de estudios de seguimiento. En general pues está basado por una desviación de patrón, los valores se van a ajustar a la edad y se van a expresar en porcentajes, no tiene influencia por opacidades de medio, por lo cual se puede hacer un seguimiento, por ejemplo, en pacientes con catarata, que puede cambiar algunas partes de esto, y pues como no tiene influencia de opacidad nos puede ayudar. Y pues reemplaza como esta regresión que se hacía de toda la desviación media. El valor normal es el 100%, entonces a medida que va disminuyendo, pues vamos a tener una disminución del índice como tal. Este índice es tan importante que incluso en Estados Unidos nos habla como de casi ceguera en un campo visual, o sea, ceguera por campo visual, cuando tenemos menos de 30. Y esta tablita no la pude sacar más bonita, pero se entiende. Nos habla que cuando tenemos más o menos como hasta un 75%, el paciente puede incluso, ya que es un estadio temprano, pues riesgo de caídas de 75, más o menos como ahí es como del 80 al 65, que sería un estadio moderado, tiene riesgo para manejar. Más o menos como de un 60 a un 35, ya tiene, que ya es un estadio avanzado, tiene problemas para leer, y pues como hablábamos de menos de 30, pues ya es severa y pues legalmente sería una ceguera, según el campo visual. Entonces también el BFI pues cambia si hay o no puntos centrales. Esta es como una característica. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un paciente que tiene un escotoma superior, pero pues que no ha afectado por decir, la fijación. Y este otro, pues que vemos que que aquí vemos que, pues, que la FBI va a estar un poquito más alterada,
pues porque tenemos una desviación importante pues de todo lo que sería el área central. Y finalmente, para terminar el campo visual, este sería el seguimiento de la mirada o el gaze tracking, que Oriana, sí, devuélvete un momentico al anterior. Yo quiero insistir en algo. La diapositiva anterior. ya. Devuélvete. Sí. Miren ahí que la desviación media en los dos campos visuales que estás mostrando es igual. -14, -14. O sea, ese es el promedio del compromiso en todos los puntos evaluados en el campo visual. Sin embargo, el BFI es diferente y eso es lo que yo quería resaltar del BFI, porque algunas personas no le prestan atención. El BFI lo que evalúa es campo visual residual, como bien lo dice Oriana, pero sobre todo dándole mucho más valor a la parte central que a la parte periférica. Y eso es, por eso lo utilizan desde el punto de vista de medicina laboral, para evaluar el grado de discapacidad, como lo mencionaste en la diapositiva anterior. Grado de discapacidad para manejar, por ejemplo, para leer según el BFI. Eh, entonces, es un índice, no es muy fácil, si uno entra a evaluarlo, mm, a veces se confunde un poquitico, pero lo importante es que evalúa el campo visual residual dándole mucho más valor a la parte central, de la visión que en este caso, por ejemplo, el DM no evalúa, la desviación media no evalúa. El DSM, mire, se acerca un poquito porque está más alto en el lado de la izquierda, donde el BFI está más comprometido, se acerca más. Entonces, en ese sentido, quería insistir. Dale. Gracias, doctor. Y finalmente en la parte de abajo vamos a encontrar el gaze tracking, que es como el seguimiento de la mirada, y pues este como tal pues va a estar representado como una línea como la que vemos acá. Pues para que esto sea confiable, pues esta línea debe ser lo más homogénea posible. Cuando vemos acá que tiene como parte superior, pues nos habla de descentralización del paciente o que el paciente tuvo alguna pérdida de la fijación durante el examen, y las líneas que se encuentran así como hacia abajo, esta nos habla, si son muy largas, nos hablan que es parpadeo, pero si son cortas también nos habla un poco de pérdida de la visión. Pues nos ayuda para saber si el paciente realmente, pues los lugares donde él marcó eran los lugares donde realmente se estaba haciendo el estímulo. Ahorita vamos a hablar así rápidamente de algunos criterios mínimos de anormalidad en estos campos. Entonces, pues, algunos criterios podremos ser como los criterios de Anderson. Pues el doctor Anderson nos dice que para un campo visual se considera anormal, debemos tener al menos uno pues, de estos de los siguientes criterios. Entonces, al menos 2 campos visuales reproducibles. O sea, eso es súper importante porque con uno no podemos evaluar realmente si hay un cambio por todos los falsos positivos, no, los falsos negativos que tenemos en un paciente que no conozca el estudio. Al menos 3 puntos P por debajo del 5%, al menos un punto P por debajo del 1%, un pH anormal o una desviación media de P menor del 5%. Dependiendo de estos, podemos ver otros criterios, pues que aquí ya serían de Hop, Anderson, Paris, que ya nos habla de clasificación, no solamente de datos de anormalidad, sino de daño inicial, moderado y severo. En el daño inicial tenemos en general una desviación media que es menor a 6, tenemos menos de 19 puntos, menor a 5%, y menos de 10 puntos al 1%. Y en general tenemos ausencia de puntos en el área central. Esto es muy importante porque esto ya nos hablaría de un daño severo. El moderado subimos un poquito,
Ya acá estaríamos hablando de 6 a 12 decibeles, más o menos en la desviación media. No sé si recuerdan que yo les hablaba de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 y más de 12, es exactamente lo mismo. Y tenemos menos de 30 puntos con P por debajo, más o menos al 5%, y menos de 20 puntos con P al 1%. Y pues aquí seguimos con ausencia de defectos en el área central. El daño avanzado del paciente, aquí vamos a pasar los 12 decibeles de desviación media. Vamos a tener más de 37 puntos con una P más o menos al 5% y más de 20 con una P al 1%, y pues ya empezamos a tener como estos defectos en los 5 grados centrales. Entonces, pues es importante saber que si tenemos 3, que si tenemos 2, y valorar cuál realmente, si tenemos 3 puntos en una misma área, pues sí estamos hablando de un escotoma. Y si tenemos ese pequeño escotoma, aunque sea pequeño en el área central, pues ya es una lesión avanzada. Como aquí, por ejemplo, en estos puntos centrales. Entonces, pues el daño avanzado, aunque pues podemos tener un P al 5% cerca de la fijación, ya con eso tenemos como un dato importante de que aquí sí ya hay daño severo. Y pues esto obviamente va a afectar su calidad de vida. Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos esta prueba? Pues primero hay que Oriana, entender... ¿Sí? en aras al tiempo y a respetar el tiempo, vamos ¿te parece? Lo dejamos ahí y dejamos la otra parte, la podemos resumir después, pero lo que yo quería insistir, primero, me gusta tu presentación, has sido muy clara, muy explícita, está muy bueno, pero que quería insistir en algo que siempre lo digo en todas las conferencias. Estos criterios de Hodap, Anderson Parris se refieren a compromiso en el campo visual. Compromiso en el campo visual. Entonces, si es menor de 6, leve. Compromiso en el campo visual. Si es de 6 a 12, moderado. Y si es más de 12, severo. Sí, compromiso en el campo visual. Pero les quiero decir, cualquier compromiso del campo visual es glaucoma severo. Cualquier grado de compromiso en el campo visual ya es glaucoma severo. Ya ha habido un daño suficiente, alto a nivel de la capa de fibras nerviosas para pensar en glaucoma severo. Esto, como les digo, a cada vez que nos metemos más en la evaluación de la capa de fibra nerviosa, en la evaluación estructural, encontramos que el compromiso estructural es mucho más diciente que el compromiso funcional, que el déficit funcional. Y que no se utilice estos parámetros de Hodap para hablar de glaucoma leve, moderado, severo. No, compromiso de campo visual leve, moderado, severo. Eso es lo que quería decir. Ok, doctor. Bueno, Carlos tiene el... no sé si alguien tiene alguna duda y lo dejamos aquí, continuamos después. Pues, sí. Bueno, muchísimas gracias, Doc. ¿Alguien más tiene? Carlos, ¿algún comentario? Mm, Creo que Carlos ya nos dejó también. sí. Ok. Entonces, muchas gracias, Oriana. Bueno, muchísimas Gracias, Henry, gracias a súper todos. bueno.